Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de Reviviendo la Historia. Hoy hablaremos sobre el origen del Estado y la ciudadanía, donde veremos la teoría de Rousseau, Hobbes y Locke, pensadores importantes en la Ilustración. La teoría de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau fue un filósofo suizo-francés, uno de los pensadores más importantes de la Ilustración. Vivió en una época donde los poderes estaban concentrados en los reyes y la nobleza, y las desigualdades sociales eran enormes. Su obra más famosa es El Contrato Social, creada en 1762, donde explica cómo debería formarse un Estado justo, libre y basado en la voluntad del pueblo. Rousseau, al igual que Hobbes y Locke, imaginó un tiempo anterior a la existencia del Estado, el llamado estado de naturaleza, pero su visión es muy diferente a la de Hobbes. Para Rousseau, el ser humano natural no es violento ni malo, sino bueno por naturaleza, libre y pacífico. El problema no está en el hombre, sino en la sociedad que lo corrompe. Su famosa frase lo resume: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. En ese estado natural, las personas vivían con sencillez y compasión, pero con el pasar del tiempo aparecieron las propiedades privadas, la ambición y la desigualdad. Eso generó conflictos, injusticia y dependencia entre los seres humanos. Para superar esa situación de desigualdad, Rousseau propone un nuevo tipo de contrato social. Según él, los seres humanos acuerdan unirse y formar una comunidad política, pero no para entregar su libertad a gobernantes, sino para protegerla entre todos. En este contrato, cada individuo cede sus derechos naturales al conjunto del pueblo, no a un rey o autoridad individual. Así nace la voluntad general que representa el interés común. El Estado surge entonces como expresión de la voluntad del pueblo, y esa voluntad general debe buscar el bien común, no el beneficio personal de unos pocos. La teoría de Rousseau, el soberano es el pueblo mismo. El pueblo crea las leyes y elige a los gobernantes, pero esos gobernantes solo son delegados temporales, no dueños del poder. El poder reside siempre en el pueblo, porque solo la voluntad general puede ser legítima. Las leyes deben representar a esa voluntad y todos los ciudadanos deben participar directa o indirectamente en su elaboración. Para Rousseau, ser ciudadano significa participar activamente en la vida pública. El ciudadano no es un súbdito que obedece ciegamente, sino alguien que forma parte del poder soberano. En su modelo ideal, todos son iguales ante la ley. La libertad individual se mantiene, pero está unida a la libertad colectiva. Cuando el ciudadano obedece las leyes, en realidad se obedece a sí mismo, porque esas leyes las crea el pueblo. Por eso, la libertad consiste en vivir bajo las leyes que uno mismo ha ayudado a construir. Aunque su pensamiento influyó en las democracias modernas y en la Revolución Francesa, también recibió muchas críticas, como idealismo excesivo. Muchos filósofos dicen que su idea de voluntad general es demasiado idealista. En la práctica es difícil que los ciudadanos piensen en el bien común y no en sus propios intereses. Riesgos de totalitarismo. Algunos críticos, como el filósofo Isaiah Berlin, señalan que la voluntad general puede usarse para justificar gobiernos autoritarios. Si el Estado dice representar la voluntad del pueblo, podría imponer sus decisiones incluso contra la opinión de muchos ciudadanos. Así, la libertad colectiva podría terminar eliminando la libertad individual. Utopismo político. Su modelo de ciudadanía participativa requiere que todos los ciudadanos sean virtuosos, educados y activos políticamente, algo que en realidad rara vez ocurre. Por eso se considera utópico y difícil de aplicar en grandes sociedades modernas. Ambigüedad entre libertad e igualdad. Rousseau defendía la igualdad por encima de la libertad individual. Algunos líderes, como John Stuart Mill, lo criticaron porque dar tanto poder colectivo puede terminar eliminando las libertades personales. En resumen, Rousseau creía que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad y la propiedad lo corrompen. El Estado debe surgir de un contrato social donde el pueblo entero sea soberano. La ciudadanía implica participación, igualdad
y obediencia a leyes que el mismo pueblo crea. Y su idea más importante, la verdadera libertad, no es hacer lo que uno quiera, sino obedecer las leyes que uno mismo se ha dado. En mi opinión personal, creo que la idea de Rousseau es buena, pero no creo que sea efectiva, ya que no todos podemos pensar colectivamente y algunas personas se fijan más en el beneficio propio. Por eso creo que su idea no funcionaría correctamente, ya que no siempre se puede encontrar personas educadas y con respeto, y por eso no sería buena y no estoy de acuerdo con Rousseau. Hola, mi nombre es Berenice y hoy hablaremos sobre una de las teorías más influyentes en la historia de la filosofía política, la teoría de Thomas Hobbes, sobre el origen del Estado y la ciudadanía. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés que vivió entre 1588 y 1679, una época bastante complicada. Imagina Inglaterra en ese tiempo, guerras civiles, caos político, conflictos religiosos. En medio de todo eso, Hobbes trató de entender algo muy importante. ¿Por qué los seres humanos necesitan gobiernos, leyes y autoridad? ¿Y qué pasaría si no existieran? Su obra más famosa se llama Leviatán, publicada en 1651. Hobbes empieza con una idea que suena simple, pero es muy profunda. Imagina un mundo sin reglas, sin leyes, sin policías, sin jueces, sin gobierno. Un mundo donde cada persona pudiera hacer lo que quisiera. A eso lo llamó el estado de naturaleza. En ese estado, dice Hobbes, todos los seres humanos son iguales, no porque tengamos las mismas oportunidades, sino porque al final todos tenemos una mezcla parecida de fuerza, inteligencia y deseos. Pero aquí viene el problema. Todos queremos sobrevivir, protegernos y conseguir lo que deseamos. Y cuando varias personas buscan lo mismo, aparece el conflicto. Hobbes dice que en ese mundo sin leyes no existiría la justicia, ni la propiedad privada, ni la autoridad. Solo habría miedo, desconfianza y violencia constante. Él describe esa situación como una guerra de todos contra todos, o en latín, bellum omnium contra omnes. Y para resumir su visión del ser humano, dejó una frase muy famosa: el hombre es un lobo para el hombre. Con eso Hobbes no quería decir que todos seamos malvados, sino que sin reglas ni control las personas pueden actuar por instinto, por miedo o por interés propios. Y eso puede volverse muy peligroso. Pero Hobbes no se queda con esa visión tan pesimista, también propone una solución: el contrato social. Imagina que las personas se dan cuenta de que no pueden vivir en constante pelea, así que deciden hacer un acuerdo entre sí. Cada uno renuncia a una parte de su libertad, esa libertad de hacer todo lo que quiera, y entrega ese poder a una autoridad común, a lo que Hobbes llama el soberano. Ese soberano puede ser un rey o una asamblea. Lo importante es que tenga la fuerza suficiente para garantizar seguridad, orden y paz. Con este acuerdo nace el estado de Hobbes, que él llama Leviatán, un nombre tomado de una criatura gigante. Para él ese Leviatán representa el poder político, una especie de monstruo formado por todos los ciudadanos unidos bajo el mismo poder. El soberano tiene, según Hobbes, poder absoluto. Debe hacer leyes, imponer castigos y decir que es justo o injusto. Y los ciudadanos, a cambio de protección, deben obedecerlo. Incluso Hobbes afirma que no hay derecho a rebelarse, porque romper ese pacto nos haría volver al caos del estado de naturaleza. Puede sonar duro, pero en la mente de Hobbes ese era el único que podía garantizar la paz y evitar la destrucción entre los hombres. Esta visión fue muy influyente, pero también generó muchísimas críticas. Algunos piensan que Hobbes fue realista porque entendió que el ser humano tiene una parte egoísta y que sin un poder que nos controle podríamos caer en desorden. De hecho, su teoría ayudó a construir la idea moderna del Estado basada en leyes, autoridad y seguridad para todos. Pero otros filósofos como John Locke o Jean-Jacques Rousseau criticaron a Hobbes por ser demasiado negativo. Ellos creían que los seres humanos también pueden cooperar, crear comunidades y vivir en armonía sin necesidad de un poder tan autoritario. También se ha dicho que la idea de Hobbes puede servir para justificar gobiernos dictatoriales porque su modelo no pone límites al poder del soberano. Si el gobernante se vuelve injusto o abusivo, los ciudadanos no tendrían forma de defenderse. Así que aunque su teoría explica muy bien la necesidad del orden, también nos deja una gran pregunta:
¿Qué pasa cuando ese orden se convierte en opresión? Personalmente, yo sí estoy de acuerdo con la parte de lo que plantea Thomas Hobbes. Creo que tiene razón al decir que sin reglas ni leyes que regulen la conducta humana, la convivencia sería muy difícil. Si cada persona actuara únicamente en función de sus propios intereses, sin preocuparse por los demás, la sociedad se volvería un caos. En ese escenario reinaría la desconfianza, el miedo y la violencia, porque nadie podría sentirse seguro frente a los demás. Por eso entiendo la importancia que Hobbes le da a la creación del Estado y de las leyes como una forma de garantizar el orden y la estabilidad. Sin embargo, también considero que Hobbes fue demasiado pesimista al pensar que el ser humano es naturalmente egoísta y que solo busca su propio beneficio. Es cierto que tenemos una parte impulsiva y competitiva, pero también tenemos la capacidad de sentir empatía, de ayudar a otros y de trabajar en comunidad. A lo largo de la historia, las personas han demostrado que pueden cooperar y lograr grandes cosas sin necesidad de que alguien los controle por completo. Ejemplos de solidaridad, trabajo en equipo y apoyo mutuo se pueden ver tanto en pequeñas comunidades como en grandes movimientos sociales. Por eso, aunque entiendo la lógica de Hobbes, creo que su visión del ser humano es incompleta. El control y las normas son necesarios, pero no lo son del todo. La sociedad también se construye con confianza, respeto, educación y valores. Cuando las personas tienen conciencia y responsabilidad, no necesitan vivir bajo un miedo constante a la autoridad. En ese sentido, pienso que la forma de convivencia no es aquella donde un poder absoluto domina, sino aquella donde las reglas existen para proteger, no para oprimir. En conclusión, la teoría de Hobbes nos deja una reflexión muy valiosa. La libertad sin límites puede llevar al desorden, pero el poder sin límites también puede destruirnos. La clave está en encontrar un equilibrio entre ambos. Necesitamos un Estado fuerte que mantenga la paz, pero también ciudadanos conscientes y participativos que actúen con responsabilidad. Solo así podríamos vivir en una sociedad donde haya orden y justicia y al mismo tiempo la verdadera libertad. La teoría del Estado de John Locke. John Locke fue un filósofo inglés que desarrolló una influyente teoría sobre el origen y la justificación del Estado. Según Locke, el Estado surge como resultado de un contrato social entre los individuos, quienes deciden renunciar a algunos de sus derechos naturales para establecer una autoridad que proteja sus libertades y propiedades. 1. El estado de naturaleza. Locke parte de la idea de que los seres humanos viven en un estado de naturaleza, donde no hay una autoridad centralizada y cada individuo tiene derecho a defenderse y proteger sus bienes. Sin embargo, este estado es inseguro y propenso a conflictos, ya que no hay una autoridad que haga cumplir las leyes y proteja los derechos de todos. 2. El contrato social. Para salir de este estado de naturaleza, los individuos deben unirse y establecer un contrato social mediante el cual renuncian a algunos de sus derechos naturales a cambio de la protección y seguridad que ofrece el Estado. El Estado se convierte así en un instrumento para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. 3. Los derechos naturales. Según Locke, los individuos tienen ciertos derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. El Estado tiene obligación de proteger estos derechos y garantizar que no sean violados por otros individuos o por el propio Estado. La teoría de Locke ha tenido un impacto significativo en la historia de la filosofía política y ha influido en la formación de muchos sistemas políticos modernos. Sus ideas sobre los derechos naturales, el contrato social y la limitación del poder han inspirado a muchas revoluciones y constituciones, incluyendo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En resumen, la teoría del Estado de John Locke se centra en la idea de que el Estado surge como resultado de un contrato social entre los individuos, con el fin de proteger sus derechos y libertades. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos naturales de los ciudadanos y debe estar limitado en su poder para evitar la tiranía. Ahora les diré algunas de las críticas a la teoría del Estado de John Locke. La teoría del Estado de John Locke ha sido objetivo de diversas críticas y debates a lo largo de la historia. A continuación,
Les diré algunas de las críticas más comunes. La primera es la suposición sobre la naturaleza humana. Una de las críticas más comunes es que Locke supone que los seres humanos son racionales y capaces de tomar decisiones informadas en el estado de naturaleza. Sin embargo, algunos críticos argumentan que esto no refleja la realidad de la naturaleza humana, que puede ser más compleja y estar influenciada por factores como las emociones, la cultura y la historia. 2. Desigualdad y propiedad. Otra crítica importante es que la teoría de Locke legitima la propiedad y la desigualdad económica. Según Locke, los individuos tienen derecho a acumular propiedad y riquezas, lo que puede llevar a desigualdades significativas entre los ciudadanos. Algunos críticos argumentan que esto es injusto y que el Estado debería intervenir para reducir la desigualdad y garantizar la justicia social. 3. Limitaciones del contrato social. Algunos críticos argumentan que el contrato social de Locke es una ficción y no refleja la realidad de cómo se forman los estados. También se argumenta que el contrato social puede ser utilizado para justificar la opresión y la explotación de ciertos grupos, en lugar de proteger sus derechos y libertades. 4. Problemas de representación. La teoría de Locke también ha sido criticada por no abordar adecuadamente la cuestión de la presentación. ¿Quién representa a los ciudadanos en el Estado? ¿Cómo se garantiza que los representantes actúen en interés de los ciudadanos y no en su propio interés? Estas son preguntas que Locke no responde de manera satisfactoria. 5. Críticas a la idea de derechos naturales. Algunos críticos argumentan que la idea de los derechos naturales es una construcción social y no una realidad objetiva. Según esta crítica, los derechos son creados y protegidos por el Estado y no existen independientemente de él. Y por último, los problemas de aplicación. Finalmente, algunos críticos argumentan que la teoría de Locke es demasiado abstracta y que no se puede aplicar de manera efectiva en la práctica. La teoría puede ser útil para entender los principios básicos del Estado y la política, pero no proporciona una guía clara para abordar los problemas complejos del mundo real. En resumen, la teoría del Estado de Locke ha sido objeto de diversas críticas que cuestionan sus suposiciones sobre la naturaleza humana. Ahora voy a decirles mi opinión personal sobre la teoría de John Locke, la cual dividiré en puntos basándome en ciertas partes de su teoría. En el primer punto, Locke asegura que los seres humanos somos iguales, o mínimo que todos haríamos lo mismo. Por eso no estoy de acuerdo con su teoría, porque cada ser humano es diferente y piensa diferente, ya sea por su cultura o simplemente porque no le parece lo correcto. En el segundo punto, Locke dice que los humanos deben unirse y establecer un contrato social para obtener protección y seguridad. En este punto estoy de acuerdo, ya que si todos eligen la misma manera de gobernar, eso ayudaría a que no hayan problemas y todo sea más fácil de controlarlo. En el tercer punto, él afirma que los seres humanos tienen el derecho de la vida, la libertad y la propiedad. En este punto estoy de acuerdo, excepto en el caso de la propiedad, ya que se refiere a que podemos acumularlas y eso generaría una desigualdad social. En el cuarto punto, Locke dice que es importante garantizar la limitación del poder, dividiéndolo en ramas, que son la legislativa, ejecutiva y judicial. En este punto estoy de acuerdo, ya que al dividir el poder del Estado, se asegura que se cumplan los derechos de los ciudadanos y evita la tiranía. Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Comenten si están de acuerdo con alguna teoría o tienen su propia idea de contrato social. Gracias por escuchar. Nos vemos todos los jueves aquí mismo en Reviviendo la Historia.